condiciones de regular lo contestan, ¿sí? Bien, la clase de hoy vamos a tratar de avanzar todo lo posible en relación al estado de bienestar, ¿sí? La configuración de los estados de bienestar y la década del 60, sobre todo un recorrido más en lo político, y luego la clase que viene vamos a retomar, por supuesto, el estado de bienestar, las tensiones de fines de los años 60, para explicar como más los aspectos económicos que llevan y explicar la propia crisis de los años 70 y la configuración del neoliberalismo, ¿sí? Así que son dos clases sobre como los mismos procesos, pero enfocados de manera de distintos aspectos en esta clase y en la siguiente. Nosotros habíamos visto que como producto de la crisis de 1929, para justamente superar la crisis y poder, digamos, salir de la crisis, se reconfigura el propio capitalismo a partir de una reconfiguración del propio papel del Estado, ¿sí? Se entiende que el Estado ahora tiene que asumir el papel regulador e intervenir en distintas actividades en relación tanto al trabajo como al capital, ¿sí? Habíamos visto que en Estados Unidos asume en el 33 la presidencia Franklin Roosevelt, que, digamos, implementa un plan económico inspirado en la teoría keynesiana, en un libro particularmente de Keynes, que se llama La Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, que si bien es posterior, todas estas ideas de Keynes ya las viene formulando, como decíamos, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Allí Keynes propone la inexistencia de mecanismos de ajuste automático que permitan a las distintas economías nacionales recuperarse de las recesiones. Y por lo tanto, dice el propio Keynes, no se puede esperar que la inversión privada aumente o tenga interés en revertir o pueda revertir la recesión, sino que ahí es necesario el gasto público justamente para superar las crisis. Va a ser partidario de la idea de una planificación en el capitalismo a través justamente de esta intervención del Estado. Recuerden que nosotros en la década del 30 tenemos distintas situaciones. ¿Sí? Una, el Estado o la superación de la crisis a través de políticas de bienestar en Estados Unidos particularmente, en algunos países de Europa Occidental, pero también tenemos a la par en la década del 30 la superación de la crisis por la vía autoritaria, por el recrudecimiento del autoritarismo y la implementación de medidas de control también y de intervención estatal, sin duda, en la industria, en la regulación del trabajo, que es bajo, digamos, la órbita del nazismo, ¿sí? Que es exitosa en términos de recuperación económica, eso lo vimos, a costa, por supuesto, de lo que todo el nazismo significa a nivel político, ideológico, social, ¿no? Y en la década del 30 también el estalinismo, produciendo, digamos, una industrialización masiva, extensa de la industria pesada, también a costa de políticas sumamente autoritarias y de persecución, digamos, a la oposición política, en la Unión Soviética, que también en un proceso en lo económico, en lo macroeconómico, muy exitoso, ¿sí? Es decir, son distintas respuestas a la crisis de 1929, que como vemos se articula con distintas salidas políticas, ¿sí? Me autocorrijo. El estalinismo no sufre, el proceso del mundo soviético no sufre la crisis del 29, por lo tanto no se recupera de nada, sino es el proceso que vimos en la clase anterior, ¿sí? de fuertes procesos de industrialización, de una industrialización y un capitalismo de Estado, en la cual toda la iniciativa privada, digamos, está limitada a pequeños sectores, a industrias pequeñas, al comercio, y luego ya con el estalinismo un papel cada vez más central y abrumador del Estado en la economía y llevando adelante un fuerte proceso de industrialización.
En el mundo capitalista, las respuestas o las salidas a la crisis pueden ser a través de las llamadas democracias occidentales, que después se van a afianzar mucho más después de la Segunda Guerra Mundial, pero también el nazismo es una respuesta y es un proceso de respuesta, de recuperación de una serie de políticas para la recuperación de la crisis del 29, que también es un proceso en lo económico muy exitoso, ¿sí? Volviendo a Estados Unidos, lo que decíamos entonces, Keynes es partidario de una planificación, de introducir una planificación en la economía, una planificación que la lleve adelante el Estado. Sin duda lo que están observando es el proceso soviético, ¿sí? la economía planificada, los planes quinquenales de Stalin, que tienen, como decía, un éxito económico rotundo en los procesos de industrialización. El Estado, dice Keynes, tiene que promover sobre todo una serie de políticas para disminuir, atenuar, acabar en el mejor de los casos, digamos, con los niveles de desempleo para poder sostener el consumo y la demanda. ¿Cómo entiende Keynes esa intervención del Estado? A través de la obra pública, sobre todo a través de la gran obra pública, que permitiera, digamos, incorporar gran parte de los sectores desocupados al trabajo asalariado y de esa manera, digamos, poder sostener producción y consumo. El Estado, siempre siguiendo a Keynes, que es luego el marco ideológico, teórico, económico de los gobiernos de Estados Unidos, el Estado puede intervenir de dos maneras principales, ¿sí? Una a través de la política económica, estimulando la inversión, estimulando, por supuesto, el empleo, estimulando la obra pública, dando una serie de subsidios, de créditos blandos para la recuperación de la industria, fijando niveles de precio, niveles de salarios, es decir, a través de una serie de regulaciones, digamos, de manera indirecta, o de política económica. Pero también puede intervenir de manera directa, produciendo de manera, adquiriendo medios de producción, adquiriendo fábricas, asumiendo la producción de algunos sectores industriales, la producción de bienes y de servicios de muy alto costo en general, que los privados no tienen capacidad o no tienen incentivo en ese momento o no tienen el tiempo necesario, digamos, para que, no sé, una gran obra, por ejemplo, de extracción o de exploración y luego extracción petrolera, requiere mucha inversión y un tiempo para empezar a ver ganancias, por ejemplo. Saliendo de la crisis, los privados no tienen ese incentivo o no tienen la capacidad de esperar varios años o de invertir en algunos sectores, y eso los va a asumir el Estado, produciendo entonces de manera directa bienes y servicios, mientras que a través de la política económica fomenta, subsidia, da créditos, regula el trabajo, genera una serie de leyes que acompañen a la inversión privada. El Estado va, obviamente, en esta política de asumir la obra pública, invertir en infraestructura, en una infraestructura además modernizante, ¿sí? Aeropuertos, también puertos mismos, una serie de infraestructura también destinada a favorecer la propia producción industrial, privada y pública. Y por supuesto, bueno, acciones de financiamiento, como decíamos, para otorgar una serie de créditos blandos, de fácil acceso, y ya hemos visto que se implementan en Estados Unidos se dictan, digamos, una serie de leyes que prohíben que el crédito vaya a la especulación financiera, que el crédito que se exporte capitales, que favorecen la producción interna y la exportación de productos industriales,
Por lo tanto, toda esta política crediticia nueva está destinada principalmente, regulada, para que llegue a la producción industrial. Se van a Profesora, sacar... eso, perdón, disculpe, interrumpí. Sí, Es sí, como sí. eso, yo había visto cuando había visto un documental que hablaba sobre la Segunda Guerra, sobre lo que Estados Unidos no se quiso entrometer mucho en los primeros tiempos de la guerra, porque decía que para entonces existía un movimiento llamado América Primero. ¿Esto se Sí, relacionaría con este proteccionismo económico que usted está mencionando? sí, igual esto es la década del 30, ¿no? Omar, o sea, estamos tratando o Sí, yo estudiando hablo cómo por el Estados tema Unidos... de que usted mencionaba de Keynes, del estado de bienestar, y ya entrando, yo ya me quería meter ya lo que es el tema de la crisis, ya, para hacer que Claro, mi idea está a ver, clara. para salir de la crisis del 29, para recuperar la economía durante la década del 30, lo que se hace es tomar la teoría keynesiana para implementar esta. Sobre todo lo que estamos viendo es la intervención del Estado en la economía, ¿sí? Nosotros vimos que cada crisis económica, justamente para superar esa crisis, el capitalismo se reconfigura. Ya hemos visto en la primera crisis de 1873 al 96, el capitalismo pasa de la etapa del libre cambio a una etapa monopolista, centralizadora, y de esa manera logra, digamos, paliar los efectos de la crisis, reconfigurando gran parte de su estructura productiva, pero también ideológica, ¿sí? Para superar esta crisis, la reconfiguración pasa por, sobre todo, la reformulación del papel del Estado, ¿sí? El Estado dice, ya no puede solo regular, ya no puede solo regular sobre todo el trabajo, sino tiene que regular el trabajo y el capital, y tiene que intervenir no solo con medidas generales de regulación, sino intervenir directamente con leyes en torno al trabajo, al capital, y con una intervención directa en la obra pública, ¿sí? Y en el sostenimiento, sobre todo, del empleo, y en mermar los índices de desempleo, ¿sí? Eso implica que el Estado intervenga en la producción directa, en la infraestructura directa y en el financiamiento eh, de la industria privada, ¿sí? De la inversión privada. De esa manera, lo que se propone a partir de la teoría keynesiana en la década del 30 es recuperar la producción industrial, recuperar los niveles de consumo, recuperando sobre todo las tasas de empleo, y todo eso, el impulso, digamos, es el propio Estado. Para eso se requiere una planificación de la economía al estilo de lo que están viendo y analizando que es en el mundo soviético, ¿sí? Esa planificación implica tener una proyección, digamos, de inversión, de costos, de ganancia digamos, en un mediano plazo. En Rusia, en la Unión Soviética, son estos planes quinquenales que implican, bueno, planificaciones justamente de dónde se va a invertir, en qué ámbito va a desarrollar el Estado, qué ámbito se va a dejar para el sector público, y a 5 años qué efectos en la economía y en la sociedad se espera. ¿Sí? Y a partir de ahí, un nuevo plan quinquenal que profundice, que cambie el rumbo, etcétera, etcétera. Para eso también van a promulgar una serie de leyes del Parlamento, el Congreso norteamericano, en torno al trabajo, que ya empiezan a regular las relaciones laborales, se fijan salarios mínimos, se fija cantidad de horas máximas de trabajo por semana, se promulgan leyes para prohibir el trabajo infantil, se empiezan a garantizar, el Estado empieza a garantizar los derechos sindicales, es decir, a reconocer el papel de los sindicatos en la protección, digamos, o en la organización de los trabajadores, y progresivamente en reconocer, que el Estado reconozca al interlocutor, a los sindicatos como el interlocutor válido de la clase obrera. Las leyes también introducen los convenios o
o legalizan, digamos, los convenios colectivos de trabajo, estos convenios en los cuales se acuerda justamente las condiciones laborales, salariales, la proyección salarial, etc. Y empieza también una política de bienestar, que son previas al estado de bienestar, pero que ya toda la década del 30 se implementan, como la Ley de Seguridad Social, que es del año 1935, que crea un seguro de desempleo a cargo del Estado, ¿sí? Justamente para sostener esto que decíamos, cuando los trabajadores son expulsados o tienen algún problema de salud, alguna discapacidad permanente o transitoria, que no queden fuera del acceso, digamos, a ingresos fijos, permanentes, y por lo tanto no salgan del mercado y se pueda sostener la demanda. El seguro de desempleo va a estar a cargo del Estado, y eso se va a complementar con esta promoción del empleo a través de la obra pública. Los historiadores, los economistas sostienen que este plan económico, el New Deal, no tiene grandes resultados económicos, efectivos, digamos. No consigue recuperar la inversión privada a niveles anteriores a la crisis. En 1941 todavía hay 5 millones de desocupados en Estados Unidos, pero sí cambia de manera significativa, y que va a ser el antecedente del estado de bienestar, cambia justamente el papel que asume el Estado, que empieza ya a ser como el garante de la seguridad social, a través sobre todo de los seguros de desempleo y la preocupación en torno al trabajo, ¿sí? Ya no solo de regular, no solo de reprimir, sino una preocupación en torno a sostener el trabajo, porque eso evidenciaba, digamos, las contradicciones propias del sistema capitalista en este desfasaje entre producción y demanda, ¿sí? Entonces el Estado asume que tiene que intervenir directamente en sostener y promover y proteger, digamos, el trabajo. De esa manera, digamos, esa es la salida de Estados Unidos y de algunos países de la Europa occidental a la crisis del 29, en el marco de democracias, digamos, representativas, estables, mientras, como decíamos, el proceso del nazismo también asiste a una fuerte recuperación económica, ahí más impactante en términos macroeconómicos, pero reforzando las vías autoritarias de persecución de los opositores, de una intervención del Estado en la producción industrial, particularmente en la producción armamentística, ¿sí? Todo lo que nosotros ya vimos para el desarrollo del nazismo. En esa situación se produce la Segunda Guerra Mundial, que nosotros no vamos a profundizar, en la cual se van a enfrentar los llamados países del eje, ¿sí? Alemania, Italia, Japón, y las llamadas democracias occidentales, particularmente o abanderadas por Inglaterra y Francia, en la cual se va, esto yo les decía en la clase pasada, se va a generar una alianza que va a durar lo que dura la Segunda Guerra, con el estalinismo, con la Unión Soviética, justamente contra un enemigo común, así denomina su capítulo de la historia del siglo XX Erich Hobsbawm. El enemigo común es el nazismo, que tiene un programa, digamos, de expansión territorial, que es en los primeros años de la guerra. Si la guerra empieza en el 39, cuando los ejércitos nazis invaden Polonia, y allí reacciona, por supuesto, la Unión Soviética. Polonia es un estado que ha funcionado siempre como un estado bisagra, un estado tapón entre ambas potencias, y ahí se desencadena, digamos, la Segunda Guerra Mundial, que estaba prevista, estaba la inestabilidad. Nosotros ya vimos eso, la inestabilidad política de lo que es la Europa del Este, la inestabilidad económica, la recuperación del nazismo, la recuperación económica, digamos, de Alemania bajo el nazismo,
la no participación de Estados Unidos en el Tratado de Versalles y por lo tanto no participa, digamos, o no actúa, digamos, de garante de que Alemania cumpla esos requisitos que son impuestos en el Tratado de Versalles, termina no pagando las reparaciones, nadie puede obligar, solo Estados Unidos podría haber obligado militarmente a Alemania, al no firmar no está obligado, recibe además en la década del 20 una serie de créditos, de préstamos también de la economía norteamericana. Es decir, toda esa situación del periodo de entreguerras viene solventando y viene alentando el crecimiento del nazismo y una segunda guerra que era ahí sí absolutamente previsible. Y que, como decíamos la clase pasada, también hasta 1942 el triunfo del nazismo es posible, digamos, las tropas, el ejército nazi, las fuerzas armadas, digamos, nazi, están, digamos, están ganando la guerra hasta 1942, ¿sí? Si ustedes piensan el avance o ven los mapas, yo ahora no les traje justo hoy mapas, pero si ustedes pueden revisar un mapa de 1941-42 de la Segunda Guerra Mundial, el mapa europeo está teñido de la ocupación, digamos, de los ejércitos nazis, ¿sí? Se ocupaba gran parte de Francia, toda la resistencia se traslada al sur francés y sobre todo para frenar la ocupación de Gran Bretaña. Y por supuesto el frente oriental se enfrenta, digamos, el nazismo con los ejércitos soviéticos. Pero hasta el 42 es una amenaza real, palpable, visible y además posible de que pierdan, digamos, las tropas aliadas. En ese marco, Hoffmann dice entonces, bueno, esta alianza de la Segunda Guerra Mundial contra el enemigo común, que es el nazismo, entre las democracias occidentales y los ejércitos soviéticos. Como sabemos, la guerra, en el 42 también se produce, digamos, una serie de avances y retrocesos que van a permitir el avance ya como definitivo o una serie de triunfos de las tropas soviéticas en el frente oriental, y luego también va a ser decisivo, por supuesto, la incorporación de Estados Unidos a la guerra, que se mantiene al margen hasta que esta amenaza de los ejércitos nazis se torna real, se torna también además, la guerra llega a su territorio a través de los bombardeos a Pearl Harbor, y eso, bueno, lleva a la intervención directa de Estados Unidos en el frente europeo y también en el frente asiático. Sí, Miguel. Sí, quería consultar, antes de salir del periodo entre guerras mundiales, para salir de la crisis del 29, se produce con las teorías keynesianas una reactivación de la economía, o se pretende, con una inversión del Estado, tanto en mejoras sociales como en mejoras de infraestructura. Ahora, ¿de dónde sacaban los recursos en esa época los estados para financiar estas dos mejoras que, por supuesto, exigían un aporte de metálico sonante, de plata sonante? Estados Unidos posiblemente aumentando la emisión y saliendo del patrón oro. Y los países europeos, ¿cómo hicieron? ¿De dónde sacaban para invertir? Mira, los países europeos ya en gran parte habían recuperado su economía, digamos, en la década del 20 a través de los aportes, digamos, de los préstamos de Estados Unidos, ¿sí? Y las economías del occidente europeo no es que se recuperan, ¿sí? Justamente lo que se analiza para el nazismo, sobre todo, es el éxito que tiene esta vía autoritaria en recuperar la economía, a diferencia, y que genera una brecha, digamos, importante en lo económico, en la industria, en la preparación, además, alemana para la guerra,
y que eso después se expresa justamente en el 39 con la guerra y en el rapidísimo avance de las tropas nazis, ¿sí? Las economías de Europa Occidental, a ver, quedan como desamparadas efectivamente de la inversión norteamericana, pero los estados, digamos, asumen un endeudamiento interno, también piden al sector privado, financian al sector privado, con economías de tipo, con medidas, perdón, más mixtas. Las que veíamos recién, esta fuerte intervención estatal es sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Y el New Deal y esa recuperación de la obra pública, la inversión, digamos, en seguros de desempleo, en regular el trabajo, se da sobre todo en Estados Unidos. Las economías del occidente europeo van a demorar bastante en esa recuperación, van a entrar a la Segunda Guerra Mundial en esa situación todavía de crisis en el largo plazo, y recién en el 42, vamos a ver ahora, Inglaterra empieza a implementar estas primeras políticas de bienestar, ¿sí? Pero es bastante más tardía y más dificultosa, por supuesto, la recuperación de los estados del occidente europeo, ¿sí? Por eso también, cuando avanza las tropas nazis, la resistencia que le ofrecen particularmente Francia, pero también, ¿cómo se llama? Dinamarca, Holanda, digamos, los países del norte, es una resistencia débil, tienen, se organiza una serie de resistencias clandestinas, de agrupamientos, pero el enfrentamiento estatal, digamos, no puede sostener el avance o frenar el avance nazi, ¿sí? Por eso también la importancia de esta alianza que se hace con las tropas soviéticas, ¿sí? Las tropas soviéticas, con la Unión Soviética, cuyas tropas van a permanentemente ser un frente, digamos, de preocupación para el ejército nazi, que no va a tener respiro, digamos, entre el frente occidental y el frente oriental, ¿sí? De ahí esa unión contra el enemigo común que decía Hobsbawm, ¿sí? Como les decía, en 1941 recién, en Inglaterra se va a crear una comisión para responder justamente a las quejas de sindicatos, particularmente de sindicatos, que están en plena Segunda Guerra, en plena crisis, digamos, del esfuerzo económico que implica la guerra, y los sindicatos van a hacer una serie de reclamos en torno justamente a las disposiciones para casos de enfermedad, de invalidez, a la superposición de múltiples normas de seguridad social, que son todas precarias, que ninguna alcanza a cubrir las necesidades y son todas excluyentes entre sí. Esto va a ser un problema central justamente porque el mundo del trabajo está siendo afectado por la guerra, pero además digamos, el ejército, la fuerza aérea, las fuerzas navales, van a incorporar a gran parte de estos trabajadores. Muchos de ellos van a empezar a sufrir justamente enfermedades, discapacidades, invalidez, en su retorno también a la isla, ¿sí? Eso va a transformarse en un gran problema para Gran Bretaña, que va a conformar en el año 41 una comisión para justamente ver cómo solucionar estos problemas, estas quejas, digamos, permanentes de los sindicatos en torno a este problema, en torno al trabajo, a la seguridad social, a los seguros de invalidez. Muchas de los seguros estaban en manos privadas, es decir, eran seguros privados, que en el contexto de la guerra, no regulados por el Estado, en el contexto de la guerra se negaban a pagar esos seguros, se declaraban en quiebra, ofrecían sumas insignificantes de dinero, y los trabajadores tenían que recurrir a la justicia en un contexto de guerra
con resultados inciertos y con tiempos de resolución, digamos, también inciertos. Frente a eso, esta comisión que se convoca justamente elabora un informe que va a servir como de programa económico del estado de bienestar en Gran Bretaña. Justamente ese informe está abocado a afrontar las circunstancias de la guerra, suavizar estas desigualdades que se van profundizando justamente producto de la guerra, y propone medidas ya de protección social a los sectores más desfavorecidos. Este informe, se los pongo acá, se llama informe Beveridge, que es quien preside, digamos, esa comisión. ¿Qué recomienda este informe al gobierno británico? Unificar todos los regímenes de seguridad social, elevar las prestaciones sociales hasta un nivel de subsistencia, y que estas prestaciones sociales, estos seguros de desempleo, de invalidez, de enfermedad, duren mientras persiste el riesgo. ¿Sí? Es decir, que no tengan un periodo limitado, que no puedan ser sumas mínimas, sino que sean de nivel de subsistencia y que además duren durante todo el periodo que la persona esté o enferma o incapacitada, si es permanente o si es temporario, o esté desempleada. ¿Sí? El Estado ahí entonces lo que tiene que hacer es elevar las prestaciones hasta el nivel de subsistencia y además cubrir esa situación mientras dure ese riesgo. Digamos, el Estado ahora va a ser el único garante de esos regímenes de prestación social, se eliminan las agencias privadas y se establece un régimen, digamos, de prestación social en el cual intervienen tres patas. Lo que abonan los empleadores, las aseguradoras reguladas por el Estado y el propio Estado. ¿Sí? Ya se elimina estos litigios particulares entre los trabajadores, muchos ex soldados, miembros de los ejércitos que participan en la guerra, y el Estado va a ser el garante de estas prestaciones. De esta manera, al regularse en torno al mundo del trabajo, casi toda la población va a quedar cubierta, digamos, obligatoriamente por estos sistemas de protección social, y se van a crear una serie de organismos gubernamentales destinados, que eso va a ser también clave en el estado de bienestar y que permanece hasta hoy, una serie de organismos entonces estatales destinados a regular estas prestaciones sociales, de identificar cuáles son los sectores que requieren esas prestaciones. Este informe incluye tres elementos fundamentales que pueden sintetizar todo el informe: las asignaciones familiares, el servicio gratuito de salud para todos y el pleno empleo. Esto, reitero, es el informe que elabora esta comisión, no es lo que logra el Estado británico, ni mucho menos. Pero sí se van a implementar una serie de medidas tendientes a esto, a cubrir las necesidades familiares a través de las asignaciones familiares, salud para todos, el problema de salud es muy serio producto de la guerra, y el tender al pleno empleo. Esta organización del sistema británico va a ejercer, digamos, una influencia significativa en los países de la Commonwealth, pero también en los otros países europeos que tienen los mismos problemas y más agudos aún que Gran Bretaña. Se va a expandir entonces un programa de bienestar desde el año 42-43 en adelante, implementado desde arriba. Es decir, el Estado va a asumir cubrir estas necesidades primarias de la población por la guerra, pero también para reavivar el mercado, reavivar el consumo, sostener los niveles de consumo. Si esto que nosotros vimos entonces para la década del 30, ya se hace en Estados Unidos esta serie de intervención del Estado para sostener el consumo, para reactivar la producción industrial, para mermar los índices de desempleo.
En Gran Bretaña y por ende con influencia en los países europeos y la Commonwealth, comienza desde el año 42-43 con un primer impulso destinado, digamos, a paliar los efectos de la guerra, pero también de sostener los mismos, digamos, los mismos parámetros, que son los parámetros que tiene que sostener el capitalismo para superar la crisis del 29. Reavivar la industria, reavivar la producción y sostener el consumo, ¿sí? El gran problema va a ser permanentemente el desempleo y todas las consecuencias en torno a los trabajadores que trae la guerra. Por supuesto que en el marco de la guerra estas medidas son limitadas, son fragmentarias en muchos casos. Gran Bretaña lo puede hacer porque no es tampoco teatro de guerra como sí lo es el continente europeo. Por lo tanto, la implementación de todo este programa de bienestar va a darse recién desde 1945 de manera sostenida en todos los países de Europa Occidental, ¿sí? La guerra con la intervención soviética en el frente oriental y la conjunción de las tropas, sobre todo británicas y de Estados Unidos en el frente occidental, van a terminar por vencer, digamos, al nazismo, y por lo tanto, desde el 45 se asiste, digamos, el sistema capitalista a una fuerte expansión económica en un contexto, a ver, de recuperación de los efectos de la guerra. Siempre recuerden esto, la guerra implica campos de producción destruidos, medios de transporte destruidos, rutas, fábricas. Entonces, toda esa destrucción material, digamos, tiene que recuperarse una vez finalizada la guerra, y para eso Estados Unidos tiene un interés especial. Estados Unidos es una potencia, sin duda, una potencia hegemónica desde la Primera Guerra, más aún desde la Segunda. En la segunda o en el periodo entre guerras se va a profundizar esta asimetría de la que hablábamos a principios del siglo XX, y a Estados Unidos le preocupa y no le conviene esta situación de crisis económica, digamos, que atraviesa Europa producto de la guerra, y entonces está muy interesada en la recuperación de Europa occidental, para ampliar el marco de acumulación del capital norteamericano, para tener mercados, y además, por supuesto, para consolidar los regímenes democráticos en Europa, para frenar la influencia soviética, ¿sí? Fíjense que la guerra la ganan en dos frentes. Uno es el soviético, otro es el de las llamadas democracias occidentales. Por lo tanto, Estados Unidos tiene un interés real e inmediato en frenar la influencia soviética sobre Europa. Por lo tanto, se va a implementar, o Estados Unidos va a implementar un proyecto de gran envergadura que se denomina el Plan Marshall. Acá destinado a la recuperación europea. Es una ayuda económica, un plan de ayuda económica que asciende a 13.000 millones de dólares, no importa, pero que se distribuyen entre Gran Bretaña, Francia, Italia, la Alemania occidental, ya vamos a ver cómo se particiona Alemania, Holanda, Grecia, Australia, Bélgica, ¿sí? Entonces es un plan de ayuda económica, de financiamiento para la recuperación justamente de esos países europeos. Y ese programa, el Plan Marshall, tiene una serie de características. Los préstamos, estos préstamos que se conceden, en el mediano plazo van a ser condonados, convirtiéndose en donaciones. Como les digo, el interés de Estados Unidos es un interés político para aumentar su tasa de acumulación, para que Europa vuelva a producir, vuelva a constituir mercados para los bienes norteamericanos, pero también tiene una preocupación política real de frenar la influencia soviética en Europa, en el marco también de la configuración
paralela, digamos, de lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿sí? Que ahora vamos a explicar en un ratito. Entonces, muchos de estos préstamos, Estados Unidos no tiene un interés especulativo en la devolución, en los intereses, sino sobre todo en la recuperación de Europa. Muchos de estos préstamos van a ser condonados, es decir, no van a ser devueltos. Para la distribución de todos esos recursos que se disponen a través del Plan Marshall, se va a crear una organización de cooperación europea en 1948 que va a ser la encargada de distribuir esos recursos entre los distintos países europeos que nombramos. Esa recuperación europea es muy rápida, es efectiva, la recuperación económica europea, y ya desde 1951, estas ayudas norteamericanas van a pasar de destinarse casi con exclusividad a actividades de tipo económico, productivas industriales, agrícolas, etcétera, para destinarse a fines militares, fines de carácter militar, ahí sí en plena ya efervescencia de la Guerra Fría. ¿Sí? Entonces, repaso, bien finalizada la guerra, incluso hay antecedentes, ya en el año 42-43 ya se establecen las primeras ayudas económicas de Estados Unidos, pero luego finalizada la guerra se establece este plan de recuperación económica que se denomina Plan Marshall, que se va a distribuir a través de una agencia, de una organización de cooperación europea, que va a producir, digamos, a coadyuvar a la recuperación económica europea, que es rápida, y ya desde el año 51 esas ayudas van a cambiar, digamos, el eje, van a pasar del mundo económico, sobre todo a las ayudas a invertirse, digamos, con fines militares. Estas ayudas, además, van a producir la recuperación de los mercados europeos, que van a empezar, además, a retomar, digamos, el consumo de productos norteamericanos, por lo cual Estados Unidos realmente no tiene un mayor interés en la devolución y en los intereses de esos préstamos, sino en esa recuperación de los mercados, como les decía, y por otro lado, el reforzamiento de la presencia norteamericana en Europa y el reforzamiento de las llamadas democracias occidentales. Además, como también productos, incluso durante la guerra y bien finalizada la guerra, se van a crear además otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Acuerdo sobre Aranceles y Aduanas, que luego se va a convertir en la Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? Son estos organismos multilaterales de crédito que lo que van a hacer es justamente, bueno, organizar o controlar el rumbo de la economía mundial, evitar evitar y paliar los enormes desequilibrios entre la economía norteamericana y las economías europeas, pero que rápidamente van a empezar otras economías a recuperarse, la propia economía alemana, la propia economía japonesa, y por lo tanto estos organismos multilaterales lo que tratan de hacer es justamente consolidar en el nivel internacional, crear organismos supranacionales que organicen la vida o la distribución de los recursos de estas ayudas financieras, pero también organizan en el mediano y largo plazo la cuestión política y sobre todo militar en el marco de la Guerra Fría. Desde el punto de vista político se consolidan todos los regímenes parlamentarios, ya se ha derrotado al nazismo y por lo tanto hay una preocupación que en toda la órbita, digamos, capitalista, europea, pero también en otros países, se avance y se consoliden los regímenes parlamentarios de modo tal de eliminar la amenaza autoritaria, sobre todo de Europa, y todo ese marco se da, como decíamos, en el marco de la Guerra Fría, que ahora explicamos,
la consolidación de estos regímenes democráticos liberales y más adelante el proceso de descolonización. ¿Sí? Esos son como los grandes procesos de la segunda posguerra. El estado de bienestar, antes de avanzar hacia eso, pero en el marco de estos procesos generales que decíamos, se desarrolla durante 25 años con éxito en un proceso de crecimiento económico del capitalismo entre 1945 y 1970 aproximadamente, en la cual se recuperan las tasas de producción, las tasas de ganancia del sistema capitalista, y se van a establecer entonces estos planes desde arriba, organizados, programas, digamos, organizados desde el Estado, que aseguran el empleo, el nivel de vida, incluso en etapas de desempleo, los seguros sociales de desempleo. Se aseguran servicios sociales básicos como salud, educación, jubilación, que era otro de los grandes problemas, digamos, vinculados al empleo, al salario y al consumo. Van a incentivarse desde el Estado la recuperación del mercado, de la producción, y se va a fomentar la llamada, entre comillas, estabilidad social. Justamente, no se olviden nunca de la amenaza o lo que se configura como Guerra Fría, ¿sí? La amenaza de la influencia soviética o de los ideales del comunismo está presente durante todo este periodo, también como argumento ideológico, digamos, por un lado para reforzar la inversión militar, pero también para organizar estas políticas de bienestar que frenen el avance ideológico en las clases obreras del comunismo. Se aumentan entonces como parte de los estados de bienestar, de las políticas de bienestar, los índices de gasto público, del llamado gasto público, se complejizan todas las estructuras, las organizaciones, los organismos del Estado y toda la burocracia estatal destinada justamente a los servicios sociales. Aparecen incluso profesiones vinculadas al bienestar social, ¿sí? El trabajo social, también un reforzamiento, un apoyo a carreras como la enfermería, por ejemplo, bueno, todo lo que es trabajo social, las carreras de administración de fondos sociales, de fondos jubilatorios. Todo eso se complejiza, se profundizan, digamos, esta como administración profesional de los servicios sociales, y se va institucionalizando también cada vez más el movimiento obrero a través de los sindicatos y de una participación política también casi corporativa, es decir, la participación política de los trabajadores organizados en sindicatos y los cuerpos colegiados, digamos, de los sindicatos, como los interlocutores válidos a quien reconoce el Estado como interlocutores de la clase obrera y del movimiento obrero. Esta situación, digamos, no es nueva, no es la primera vez que aparecen estas políticas de bienestar. Nosotros las nombramos a través de la pregunta de alguna compañera en la época de Bismarck, en los años 70, 80, de 1870 a 1880 en Alemania. Vimos las políticas de bienestar en la década del 30 para justamente superar la crisis, sostener el empleo, reavivar el consumo, pero ahora, dicen los autores, lo que distingue este estado de bienestar no es la novedad en cada una de las políticas, sino que, por un lado, la intervención directa del Estado en estas estructuras públicas, son vistas, todas estas acciones, digamos, para garantizar el nivel de vida de la población, son vistas y son reivindicadas por los ciudadanos como un derecho. Eso sería la caracterización, digamos, del estado de bienestar, son estos planes que cubren todos los aspectos del empleo, del desempleo, de la jubilación, de la protección social, organizados desde el Estado a través de una serie de agencias y de profesiones dedicadas a eso,
pero que además son reconocidas y reivindicadas por la población como derechos, ¿sí? Entonces, independientemente de los ingresos, de la situación de cada uno de los ciudadanos, reivindican el hecho de que tienen que estar protegidos por el Estado, asumiendo que algunos servicios tienen que ser estatales, la salud, la educación, sin duda, pero además que el Estado debe proteger también al mundo del trabajo en situaciones de enfermedad, de desempleo, de invalidez permanente, provisoria, en el ámbito de la jubilación, es decir, cuando termina el ciclo laboral, en momentos como la maternidad, por ejemplo. Es decir, el Estado no puede, no tiene interés, además, a ver, esto que es reivindicado como derecho por las poblaciones, el Estado a su vez lo asume también como responsabilidad en el sentido, con dos preocupaciones. El avance de las ideas comunistas, frenar ese avance, pero también porque entiende y han mostrado, digamos, las contradicciones del capitalismo, que es necesario sostener el empleo y el consumo, ¿sí? Entonces tiene una preocupación por todos estos sectores que de manera temporal o permanente quedan por fuera del ámbito laboral, ¿sí? Entonces sosteniéndolo con seguros de desempleo, con jubilaciones, con el trabajo pago, por ejemplo, cuando hay una enfermedad o cuando las mujeres se tienen que retirar del mercado, del mundo laboral por maternidad, etcétera, etcétera. Este modelo de estado de bienestar se sostiene y surge en circunstancias históricas específicas, que es, digamos, es visto el estado de bienestar como un momento pacificador de las democracias occidentales, justamente después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Y es visto el estado de bienestar, es caracterizado por Hoffman también como un matrimonio, dice, entre el liberalismo económico y la socialdemocracia. ¿Sí? Se aúna este concepto de democracias representativas o la socialdemocracia, estos estados con una preocupación en torno al bienestar social, con esta recuperación económica. ¿Sí? El estado de bienestar va a dar, algunos autores sostienen que solo los países del capitalismo avanzado tienen estado de bienestar, ¿sí? Que los otros países, como los de América Latina, tienen políticas de bienestar en los cuales se avanza, sí, efectivamente, en la Argentina lo vemos, hay un avance y una conquista de derechos laborales, de seguro de desempleo, de jubilación, de acceso a salud y educación pública, pero que no completarían este esquema de estado de bienestar justamente por el enorme requerimiento, digamos, de inversión estatal que implica las políticas de bienestar. Eso se puede hacer en el marco de este crecimiento económico, esto lo vamos a ver en una de las fichas de cátedra, el crecimiento de todos los índices del capitalismo entre el 45 y el 70. ¿Sí? Es decir, el Estado en estos momentos, en ese periodo, sobre todo los estados del capitalismo central, disponen de una gran capacidad, digamos, de recursos económicos para afrontar y desarrollar estas políticas de bienestar, ¿sí? Vamos a ver ahora con las críticas y cómo eso entra en crisis cuando justamente los estados entran también en crisis económica y no pueden sostener esas políticas, esa inversión, digamos, ese gasto, ese llamado gasto público. Hay también en el mundo laboral un avance, como decíamos, del papel de los sindicatos, que por supuesto hay distintas miradas, ¿sí? Estas políticas son políticas desde arriba, claramente es el Estado el que implementa, pero que se van a complementar con una serie de luchas que viene desarrollando el movimiento obrero desde principios de siglo, ¿sí? Nosotros lo vimos para la clase, para el práctico de la crisis del 29 en la Argentina, ¿sí? Cómo hay una demanda sostenida de los trabajadores organizados en el sindicato o por fuera de los sindicatos, por fuera de, incluso
huelgas, por ejemplo, como la de los inquilinos, que no son huelgas en el plano del mundo laboral, sino de reclamo al Estado en torno justamente al abuso, digamos, de los propietarios frente a los que necesitan alquilar. Es decir, hay un movimiento social, económico y de reivindicación de derechos de los trabajadores que también confluyen en estas décadas, ¿sí? No es solo bienestar desde arriba, sino que se sostienen también todas en una serie de demandas, de luchas, de huelgas, que viene desarrollando el movimiento obrero o los sectores trabajadores desde principios del siglo XX, ¿sí? ¿En qué se traduce este estado de bienestar? En cuestiones que conocemos o que conocíamos alguna generación, no sé si los más jóvenes tienen tan presente, porque evidentemente el estado de bienestar se ha desmantelado luego con el neoliberalismo. Pero ¿en qué se traduce? En seguros obligatorios de vida, de accidentes, seguros que además son garantizados por el Estado, por las patronales, es decir, por los empleadores, leyes sobre protección del trabajo, no se puede despedir, en el marco de los estados de bienestar, no digo hoy, no se puede despedir sin indemnización, sin justificación, se crean además tribunales vinculados al mundo del trabajo, es decir, donde se litiga específicamente estos conflictos laborales, se establecen salarios mínimos, leyes de salarios mínimos, se expanden los servicios sanitarios gratuitos, todo lo que hoy se conoce como el primer nivel de atención, es decir, salitas, agentes sanitarios, etcétera, etcétera, hospitales públicos, desde el nivel más complejo hasta el nivel más primario de la salud. También servicios educativos en Europa, Estados Unidos, sobre todo de nivel primario y secundario. En ese sentido, el nivel terciario, el nivel superior gratuito, como en la Argentina, es bastante la excepción, ¿sí? En general, incluso en estos estados de bienestar, incluso en las socialdemocracias europeas, el nivel superior en general no es gratuito, ¿sí? Es pago, es muy caro en muchos casos, y en otros casos, como el caso chileno, lo habrán visto en 2019, uno de los reclamos en estas manifestaciones que inician, digamos, que la chispa es el aumento del boleto, pero que tiene todo el trasfondo de la pervivencia de las leyes de la dictadura de Pinochet. Pero una de las cosas que salta es este sistema de educación superior privado, pero además pago, en el cual los estudiantes se van endeudando durante toda la carrera, y cuando se reciben y entran al mercado laboral tienen hasta 10 o 15 años de devolver esas cuotas que han sido invertidas en esa persona para afrontar la educación superior, ¿sí? Así que los sistemas educativos, los servicios educativos son en los estados de bienestar, particularmente sobre el nivel primario. Hay, por supuesto, que se llega a cubrir a gran parte de la población, se escolariza a gran parte de la población a nivel primario y secundario. Se crean una serie de políticas también vinculadas al bienestar, como vacaciones pagas, como alojamientos estatales, justamente también para las vacaciones, para las llamadas en la Argentina colonias de vacaciones. Bueno, todo lo que es el sistema jubilatorio, todo lo que es el sistema también de salud vinculado a la provisión de medicamentos, por ejemplo, o al sostenimiento de las enfermedades o de los problemas, entre comillas, de la llamada tercera edad, todos conceptos que van surgiendo producto justamente de la profesionalización o la creación de nuevas carreras vinculadas a la preocupación por el bienestar social. Estas políticas, digamos, que se denominan estados de bienestar o políticas del bienestar entre el 45 y el 70, van a recibir, sobre todo después del 70, cuando este sistema entra en crisis, cuando el capitalismo entra en crisis y por lo tanto
no tenga los fondos necesarios para seguir solventando estas políticas de bienestar, van a recibir una serie de críticas. Críticas que van a venir desde la derecha política e ideológica, pero también desde la izquierda socialista al estado del bienestar. ¿Cuáles son las críticas desde la derecha? Que el Estado, esto sí les va a resonar porque son las que luego se profundizan con el neoliberalismo, el estado de bienestar impone una carga fiscal, una carga normativa al capital que implica, implican un desincentivo para la inversión. ¿Qué implica esto? Que todas las llamadas cargas sociales, cargas entre comillas sociales, lleva a que los empresarios, los empleadores paguen, digamos, tengan que afrontar esas altas cargas sociales, ¿sí? Altos niveles impositivos, porque el Estado necesita financiarse justamente para sostener la educación o la salud pública. Todo eso, dicen las ideologías y las políticas de los partidos políticos de derecha, constituyen un desincentivo para la inversión. Es decir, los empresarios no tienen mayores incentivos porque estas cargas sociales son muy, muy altas y las cargas impositivas también. Por otro lado, también desde la derecha se critica que el estado de bienestar garantiza una serie de poder colectivo a los trabajadores sindicalizados que equivalen a un desincentivo para el trabajo. ¿Qué implica esto? Un segundo. Que los trabajadores, esto desde las ideologías de derecha, que los trabajadores al tener tanto poder colectivo a través de los sindicatos, no tienen este impulso, este incentivo para la propia competencia en el mundo del trabajo, no hay incentivos, dicen, para ingresar al mundo del trabajo, por ejemplo, con sueldos muy bajos, porque los seguros de desempleo son más rentables o más redituables que algunos salarios, algunos empleos asalariados. Entonces eso también constituiría para estos sectores de derecha un desincentivo para el trabajo. O sea, desincentivo para la inversión en los empresarios y desincentivo para el trabajo en el mundo, valga la redundancia, del trabajo. Eso va a llevar, según las críticas desde la derecha, a procesos inflacionarios y a una sobrecarga de la demanda política, es decir, a procesos de ingobernabilidad. Todo esto les debe sonar. Esto, dicen estas mismas críticas, lleva como un círculo vicioso. El estado de bienestar castiga al capital con mucha carga de costes sociales, y a otros sectores castiga con inflación y desempleo. Por lo tanto, la propuesta, digamos, desde la derecha, es que se van a consolidar en los estados cuando el capitalismo entra en crisis en los 70, es dejar de financiar estas políticas de bienestar. Pero desde la izquierda también hay una serie de críticas a los estados de bienestar, que dicen que el estado de bienestar es ineficaz, es ineficiente, que no logra revertir la situación real, digamos, de la contradicción entre capital y trabajo, que no llega a todos los sectores que necesitan, que es fuertemente represivo y que actúa como el Estado en un entendimiento falso, dice, entre el capital y el trabajo. Es decir, se trata para los sectores de la izquierda socialista un instrumento para estabilizar la sociedad, ¿sí? Para hacerla más, fortalecer esta llamada paz social, pero no para transformar la sociedad capitalista, ¿sí? Que es lo que en última instancia quiere hacer la izquierda socialista, ¿sí? Y dice entonces que a pesar de las innegables ventajas en torno a la condición de vida de los asalariados, que eso nadie niega, sobre todo entre el 45 y el 70, no se afecta, dice las críticas de izquierda, no se afecta con el estado de bienestar la distribución de ingresos entre el capital y el trabajo, ¿sí? Sino que solamente se compensa a los sectores trabajadores
de las consecuencias que implica el propio sistema capitalista. Además, las críticas de la izquierda señalan, y esto también con razón y se cumple, digamos, que el estado de bienestar, las políticas de bienestar están sometidos a la constante amenaza de la crisis económica, ¿sí? Que no al estar sostenidas por una inversión permanente del Estado, cuando ese Estado entra en crisis, que cosa que efectivamente pasa desde los 70, hay una amenaza de que esas políticas no se puedan sostener en el largo plazo o que no puedan superar las crisis económicas que atraviesa el capital. Este proceso económico de bienestar y de crecimiento económico en la economía real, digamos, de los estados capitalistas, se va a detener, y eso lo vamos a profundizar en las próximas clases, está en las fichas también, en las 2 fichas de cátedra, que vamos a ver, se va a detener en los años 70 con la llamada crisis del petróleo, ¿sí? Y ya vamos a explicar la crisis en la próxima clase. Esto, decíamos, todo este crecimiento se da, y las políticas de bienestar se dan en el marco de la Guerra Fría. La Guerra Fría, dice Hobsbawm, es una denominación tradicional a ese enfrentamiento permanente entre las 2 superpotencias que surgen de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro. ¿Sí? Esa alianza que se había hecho contra el enemigo común dura lo que dura la Guerra Mundial y se rompe, digamos, con la derrota del nazismo. O sea, una vez eliminado ese enemigo común, se enfrentan de manera permanente, en una tensión permanente, las 2 superpotencias que quedan, digamos, en pie finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien finalizada la guerra, es decir, ahí en el 45 y hasta el 50 y un poco más, se considera razonable, dicen los cuerpos políticos de un lado y del otro, consideran razonable, posible una tercera guerra mundial, y dice Hobsbawm, esa amenaza va a teñir, digamos, a varias generaciones, particularmente norteamericanas y soviéticas, que van a crecer bajo la amenaza de un conflicto, de un nuevo conflicto mundial, pero además que ahora la amenaza es que sea un conflicto nuclear, ¿sí? Esa situación, dice Hobsbawm, es real, pero dura ahí, finalizada la Segunda Guerra Mundial, unos años de la década del 50, pero no mucho más, dice, en torno de amenaza real, ¿sí? Después se convierte en una amenaza más de corte simbólico, en el sentido de que no hay una amenaza real de un enfrentamiento o un peligro inminente de enfrentamiento entre ambas potencias. Toda la conflictividad entre ambas potencias se va a trasladar, ahora lo vamos a ver, por fuera del mundo europeo, por fuera de estas grandes superpotencias, ¿sí? Pero el peligro inminente de una nueva guerra mundial, de una guerra nuclear, dice Hobsbawm, en la década del 50 ya se desestructura, a pesar de que la influencia en las distintas generaciones de una amenaza, de un conflicto nuclear, va a tener, digamos, la década del 50, toda la década del 60, toda la década del 70, sin duda, ¿sí? Dice Hobsbawm, finalizada la Segunda Guerra, los gobiernos de tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética aceptan un reparto un reparto del mundo que se establece en relación a las fuerzas o al encuentro, digamos, a donde se encuentran las tropas de una y otra superpotencia en el plano europeo, y en un reparto del mundo dice Hobsbawm que es desigual, pero que es indiscutido, ¿sí? Una vez que se establece. La Unión Soviética va a dominar o va a ejercer una influencia decisiva yo tengo acá, si les voy a mostrar este mapa si me interesa, a ver.
ahí para que puedan ver la dimensión, digamos, de la influencia de uno y otro, de una y otra superpotencia en el globo. No sé si están viendo el mapa. Sí, ya se ve, profe. Ahí sí. Ahí está, ¿sí? Ahí en términos muy generales, todo esto que está teñido como de azul, gris, oscuro, son las zonas, digamos, de todo esto, ¿no? Todo lo que está ahí de gris. Bajo la influencia del capitalismo, dominado por una gran superpotencia que es Estados Unidos, y todo lo que está acá esta es la Unión Soviética, y son los aliados o los países que quedan bajo la órbita soviética. Hay países alineados y no alineados, es decir, alineados con la política, sobre todo con el Partido Comunista Ruso o con la política norteamericana en ambos lados, ¿sí? Los países alineados y no alineados están tanto dentro del mundo capitalista como dentro del mundo bajo influencia soviética. Estos que tienen acá son estos como estrellitas, son los conflictos que se dan durante, ahí desde 1945 hasta 1989, que como ven, ya no se dan en el marco de lo que habían sido, en el territorio de lo que habían sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es fundamentalmente Europa, sino que salen a otros continentes, y algunos de esos vamos a ver o a nombrar por lo menos, pero sí es importante ver que esta amenaza real de enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética es ahí muy, muy pegada al fin de la Segunda Guerra Mundial, pero que rápidamente se desestructura como amenaza real y como proyecto, digamos, de los sectores dirigentes de una y otra superpotencia, a pesar de que queda una amenaza, algo así como en el inconsciente colectivo de estos países, ¿no? Y las distintas generaciones que crecen bajo esa amenaza. La Unión Soviética, en este marco de que decíamos de reparto desigual, pero indiscutido del mundo, queda o domina o ejerce influencia decisiva en una parte significativa del territorio, del planeta, digamos, que son las partes, el primer momento, las partes ocupadas por el Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas, con el compromiso de no extenderse más allá de los territorios ocupados por esos ejércitos una vez finalizada la Segunda Guerra. Estados Unidos controla y domina el resto del mundo capitalista, los océanos en general, y como contraparte de ese reparto, digamos, del mundo, no intervienen en las zonas aceptadas de hegemonía soviética. En Europa misma, esa división, digamos, esas líneas de demarcación se trazan entre el 43 y el 45, que son los años de sucesivas derrotas del ejército nazi, y se fijan luego en acuerdos, una serie de acuerdos entre Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Churchill, que es primer ministro inglés, y Stalin, ¿sí? En un reconocimiento de Churchill y Roosevelt hay una serie de discursos de Churchill sobre todo, que son interesantes, en los cuales reconoce que el Ejército Rojo era indispensable para derrotar a las tropas nazis, y que además era capaz de hacerlo en todo el frente oriental, ¿sí? Las dificultades o los desacuerdos en estas mesas diplomáticas donde participan estos presidentes o primeros ministros o secretarios general del partido, se van a resolver en la propia Europa con la partición de Alemania en 4 partes, y la retirada de todos los contendientes de Austria, que va a ser convertido en territorio neutral. La situación afuera de Europa, ahí se establecen, ustedes sabrán esto, las líneas de demarcación o de partición de Alemania, primero en 4 partes, luego en 2, son clarísimas, son inamovibles, se construye de hecho un muro
que fija, digamos, la demarcación que no es simbólica, no es porosa, sino una frontera con un muro construido con ejércitos de un lado y del otro, por lo tanto ahí la demarcación es clara, efectiva, indiscutida en el propio territorio europeo y alemán. Hacia afuera de Europa, esta demarcación no estaba tan clara, salvo el Japón, que Estados Unidos va a ocupar luego de Pearl Harbor y digamos, después de que tira las 2 bombas atómicas, va a ocupar unilateralmente el territorio japonés, pero fuera de Japón, en todos los que son los territorios coloniales, sobre todo los imperios coloniales, la situación va a ser como con muchas más espacios grises, ¿sí? Allí es donde las 2 superpotencias van a seguir compitiendo en busca de apoyo para incorporarlos a su zona de influencia, y es allí donde se van a dar los conflictos armados. Los conflictos armados que ya no se van a producir en Europa, se van a dar en estas periferias, donde la influencia de una y otra superpotencia no es tan clara. A pesar de estos conflictos, la situación se va a estabilizar desde los años 50, 51, y los conflictos entonces se van a producir en la década del 60 y del 70, en algunos que vamos a ver ahora y que les sonarán: Vietnam, Corea, China, Cuba, ¿sí? Que van a ir enfrentando a estas 2 superpotencias. Para Hobsbawm dice, una vez ahí pasado estos años como más calientes del fin de la Segunda Guerra Mundial, la primera posguerra, lo que se establece, dice, para Hobsbawm es una paz fría, donde se establecen estas áreas de influencia en la cual, que es reconocida por las 2 superpotencias, por las clases políticas de ambos países. Y sí se va a dar una guerra, dice, o una serie de rivalidades y de conflictos entre los servicios secretos de ambas superpotencias, justamente porque no pueden, parte de estos acuerdos es no invadir los territorios de influencia de los opositores, pero entonces sí se va a desarrollar, se va a mega desarrollar lo que son los servicios secretos, y se van a crear, digamos, una serie de agencias que permanecen hasta hoy, sobre todo en el mundo occidental, no así en Rusia, destinadas justamente a eso, a obtener información sobre todo de la carrera armamentística, del desarrollo nuclear, de la carrera espacial de uno y otro lugar, ¿sí? Eso, el cine, sobre todo la literatura, también programas de televisión lo ha reflejado hasta el cansancio, sobre todo lo que nosotros conocemos, que es Hollywood o la televisión yankee, ¿sí? Una vez que justamente Rusia desarrolla armas nucleares, esto lleva a una estabilización, de hecho, dice Hobsbawm, porque la amenaza está ahí, pero ninguna de las 2 superpotencias tiene interés real en cumplir esa amenaza, porque la utilización de armas nucleares, digamos, no son armas convencionales que se pueda ganar la guerra, sino que implican, digamos, una catástrofe al nivel que excede, digamos, la intervención o la ofensiva contra un territorio en particular. Ya lo había demostrado, lo estaba demostrando todos los efectos de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, todo lo que se iba viendo, digamos, con el pasar de los años, que no había sido justamente un efecto ahí inmediato y en ese momento, sino que los efectos eran permanentes y de largo plazo. Por lo tanto, que la posibilidad de que ambas superpotencias tuvieran armamento nuclear lleva a una estabilización, dice el propio Hobsbawm, a una paz fría, a una política de intransigencia de la Unión Soviética, a una postura que es
defensiva, es decir, la Unión Soviética va a consolidar su poderío en su propia zona de influencia y realmente no va a avanzar, no va a tocar las fronteras europeas establecidas de 1945 al 48. Si alguien ha levantado la mano o ha hecho una pregunta, no los veo. Me parece que se confundió Celeste, porque ya la bajó a la mano. Levantó y bajó, bárbaro. Yo siento el ruido, pero no los veo. Esta situación... Fue sin querer. Bueno. Esta situación de la Guerra Fría, de este enemigo exterior, que es real, pero que también es una situación estable, como veíamos, que no hay una amenaza real inmediata, sí va a servir a los Estados Unidos para esta construcción de un enemigo exterior, para obtener fondos en el Congreso, que los gobiernos norteamericanos obtengan fondos en el Congreso para financiar la política exterior y para financiar la carrera armamentística, ¿sí? Eso lo vemos, esa constante de la construcción de un enemigo externo, real o más en el plano simbólico o de estas amenazas, digamos, que no son tan sobre el territorio norteamericano. Esa construcción del enemigo ha servido a distintas administraciones políticas de Estados Unidos, sean republicanas o sean demócratas, para financiar justamente la carrera armamentística, tener un enorme, digamos, movilización de poblacional para el ejército, y además eso se ha visto en la década del 90, recortar libertades civiles, para espiar a la población interna de Estados Unidos, para fomentar políticas racistas, xenófobas, en contra de algunos grupos en particular, de algunas religiones en particular, ¿sí? Voy a avanzar acá un poquito para poder presentar por lo menos. En este contexto, como decíamos, los enfrentamientos se exportan hacia el llamado tercer mundo, un término muy ambiguo, pero que sirve, digamos, para decir, es decir, el tercer mundo es todo aquello que está por fuera del mundo soviético y su influencia, y Estados Unidos y la influencia está directa en relación a Europa. El tercer mundo son todas estas periferias, particularmente Asia, África, en las cuales se va a exportar hacia allí estos enfrentamientos. Y en la década del 60 ustedes tienen una ficha de cátedra sobre la cual van a hacer el trabajo práctico siguiente, el 14, sobre el periodo revolucionario de los años 60 y 70. Allí hay dos planteos, uno que vamos a continuar la clase que viene en el plano más económico, es decir, bueno, este crecimiento entre el 45 y el 70 se hace como toda etapa de crecimiento capitalista, en el ciclo de expansión, digamos, se hace en base a una serie de contradicciones que el capitalismo no puede resolver entre el capital y el trabajo, entre la producción industrial y la demanda, entre la capacidad industrial, la innovación técnica, tecnológica. Se habla incluso de una tercera revolución industrial en el sentido de innovación técnica y tecnológica, y el mundo del trabajo, los sectores asalariados. Sigue sin resolverse eso. Esas protestas se van a unir en la década del 60 particularmente con protestas estudiantiles, es decir, rebeliones obreras, revueltas del mundo del trabajo, pero también que se van a unir con protestas estudiantiles contra la explotación capitalista, contra el intervencionismo de Estados Unidos en el mundo, contra el proceso de burocratización del Partido Comunista Soviético, contra la influencia autoritaria también de este partido sobre otros partidos comunistas, sobre todo de la Europa oriental. Es decir, en la década del 60, esto que aparece como una guerra fría estable, como una paz fría, como un sistema bueno equilibrado como producto justamente de la amenaza nuclear de ambos lados,
va a empezar a resquebrajarse al interior de los distintos estados nacionales, tanto en el bloque capitalista como en el bloque comunista, se va a empezar a resquebrajar y los grandes protagonistas van a ser el movimiento obrero y los sectores estudiantiles. La profe Soler abre, digamos, la ficha de cátedra con esta frase de Erich Hobsbawm que dice: si hubo algún momento en los años dorados, después de 1945, que correspondiese al estallido mundial simultáneo con que habían soñado los revolucionarios desde 1917, fue en 1968. Y el año 68 se ha convertido en un año clave, insigne, por una serie de estallidos, de revueltas, de rebeliones, algunas de mayor alcance que otras, algunas que se han hecho como más significativas para el mundo occidental o para algunos sectores, sobre todo intelectuales o del movimiento estudiantil, se han hecho más significativas que otras, pero aparece el año 1968 como un año clave en esta efervescencia, digamos, de rebeliones estudiantiles y obreras en ambos mundos, ¿sí? En el capitalista y en el comunista. Se condensan hacia el 68 una serie de procesos en distintos lugares del mundo que van a marcar profundamente a ese año y a los que vienen, ¿sí? Que se van a corresponder, que van a ser autónomos y que a la vez se van a corresponder con la propia crisis económica que ya se está gestando, digamos, en el mundo capitalista, ¿no? Los cuestionamientos, como les digo, son en ambos lados, en ambos mundos, y alcanzan una escala mundial, teniendo distintos focos, por supuesto, y que lo que van a mostrar es que ese aparente orden político que surge en la Segunda Guerra Mundial no es tan estable y no están dispuestas las poblaciones a que esa situación macro de amenaza de un tercer conflicto lime las dificultades, las desigualdades al interior de los estados. Hay un autor que se llama Ricardo Rivera, sostiene que en el 68 hay 10 acontecimientos que cambian el mundo, que si bien por supuesto no tienen, como les decía, todos la misma envergadura, sí nombrarlos por lo menos antes de terminar esta clase y los retomamos en la siguiente, nombrarlos por lo menos alcanza a dimensionar el clima de época que se vive hacia 1968. Por un lado dice el primero, recuerdo 10 acontecimientos. Primero la muerte del Che Guevara en el 67, que dice Rivera no es tanto el efecto o las consecuencias reales, inmediatas de la muerte, sino cómo se produce un proceso de idealización de la figura del Che Guevara, de la reproducción de algunas de sus ideas, de su propia imagen física, digamos, del Che Guevara y de encarnar en esa figura una serie de ideas del propio Che Guevara, de la propia Revolución Cubana, pero de una serie de ideas de izquierda que van a condensarse en relación a esa figura y que van a dar una cierta unidad a movimientos en distintas partes del mundo, ¿sí? Por otro lado, el mayo francés, sobre el cual sí vamos a hacer alguna reflexión más profunda. El mayo francés sin duda es un parteaguas, sobre todo también que ha afectado mucho al ámbito académico del occidente europeo, de Estados Unidos, de América Latina. Ha implicado por la propia participación estudiantil, por los propios, muchos de estos actores del 68 han sido después referentes centrales en las ciencias sociales, y porque ha puesto en tensión, en crisis, el propio pensamiento, digamos, social de los sectores intelectuales del occidente, que en muchos casos también han afectado su propia comodidad, digamos, en este mundo en estos años dorados después del 45, ¿sí? Muchos de los sectores, eso es una
una crítica sobre todo muy fuerte para la Escuela de Anales, que nosotros trabajamos en la unidad 1, ¿sí? Que se transforma de ser un movimiento contestatario, renovador, casi revolucionario de lo que es la historia y de la función social que tiene que tener la historia y al servicio de quién tienen que estar. Recuerden Feb, pero sobre todo Bloch, que muere en un campo de concentración, y cómo la segunda generación, encabezada por Brodel, se asienta ya en los sillones universitarios, en la academia, asesora al Estado. Y el 68 va a ser un fuerte cimbronazo, decir, ojo, las ciencias sociales, ¿para qué están? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido social de la historia? También en el marxismo, por supuesto, la primavera de Praga y el accionar de los ejércitos soviéticos en Hungría también va a ser ese mismo llamado de atención, ¿sí? Es decir, bueno, al final las esperanzas, digamos, del comunismo, de la revolución mundial, de la revolución permanente, ¿dónde están? Y muestra el mundo académico cómo está un poco desplazado y desacoplado de la realidad efectiva, la realidad social y política de ese mundo, ¿no? Y les muestra la comodidad del mundo académico, ¿no? Comodidad o incomodidad que sigue vigente hasta el día de hoy. Recuerdo hace un par de años vino Maracho, un intelectual de izquierda, no marxista, pero sí de izquierda, que dijo, bueno, que la intelectualidad que antes era revolucionaria esté hoy ocupando fundamentalmente las universidades y los sistemas científicos, dice, es una muestra de nuestras derrotas. ¿Sí? Él decía, donde tiene que estar la intelectualidad es al servicio de estos movimientos estudiantiles, obreros, digamos, de cuestionar el orden establecido, ¿no? Y de buscar sociedades justas, sociedades más igualitarias, etcétera. Pero bueno, sigo por lo menos nombrando estos 10 acontecimientos. La primavera de Praga, como les decía, también vamos a profundizar en eso, puede ser un paralelo, digamos, del Mayo francés dentro de la órbita de influencia soviética, el auge y fracaso de la Revolución Cultural China, la ofensiva del Tet en Vietnam, que es sin duda un parteaguas en la política norteamericana. Vinculado a eso, en sexto lugar, todas las protestas por Vietnam en el propio mundo norteamericano, la propia población norteamericana, los movimientos pacifistas, el movimiento hippie, el movimiento de la población negra, los panteras negras, ¿sí? Todo ese movimiento que aflora también en relación a Vietnam y a la lucha de los derechos civiles de la población negra. La matanza de Tlatelolco en México, ¿sí? También una protesta estudiantil con una fuerte represión y muertos por parte del Estado mexicano, la huelga de maestros, particularmente en El Salvador, también reprimida por el Estado salvadoreño, la Conferencia Episcopal de Medellín, que reúne a un movimiento tercermundista, digamos, sería de sacerdotes que van a acompañar en parte los movimientos, los levantamientos de los sectores campesinos, los sectores trabajadores, de los sectores estudiantiles, pero también van a tener una pata de objetar, digamos, algunas de las políticas de la estructura, digamos, de la Iglesia Católica. Y por último lugar, la aparición de la computadora, la carrera espacial, lo que va a llevar a un inicio, dice Rivera, de lo que es esta situación que nosotros vemos hoy de comunicación total con el mundo. La guerra de Vietnam ya es una guerra televisada, es decir, cuando Estados Unidos no puede ya en Vietnam y en las guerras siguientes, lo hemos visto, mi generación lo ha visto con Afganistán, una guerra televisada en la cual Estados Unidos ya no puede negar nunca más que no se avanza sobre población civil, o que no se hizo tal o cual masacre, o que la población civil no porque
vimos la guerra por televisión, ya la guerra de Vietnam se televisa, se registra, salen las revistas, en los periódicos de todo el mundo, los sobrevivientes o los que huyen de la guerra dan su testimonio también y empieza a enterarse todo el mundo. Lo que vemos en estos 10 puntos de distinta magnitud es una fuerte oleada de resistencias, de rebeliones, principalmente de, como decíamos, de estudiantes, de la juventud, la juventud sobre todo universitaria, es un protagonista central, en alianza con la clase obrera, y también lo que se ve en los distintos estallidos es la represión estatal con distintos grados de brutalidad, ¿no? Eso también es una constante. ¿Si alguien ha levantado la mano? ¿O ha hecho una pregunta? A ver, vuelvo. Sí, Miguel. Está silenciado, me parece, porque no... Yo no te escucho, Miguel, no sé el resto. No, no se lo escucha, me parece que está teniendo problemas con el audio. Ahí está silenciado. No, creímos. Ahora sí. Ahí sí. Di un pantallazo a todo el mundo, que es lo que sucedía en los años 60 y pico, 66, 68, a comienzo de la década del 70. Creo que tendríamos que enfocar un poquito qué es lo que pasó acá en Argentina, que creo que hubo hechos trascendentes. No sé si eso es para más adelante o... Sí, ahora yo no voy a llegar a desarrollar estos, pero la idea es hacer, digamos, bajar la reflexión sin duda a la Argentina y a hechos significativos que también, estos son los que nombra Rivera, ¿sí? En esos, respetando al autor, siguiendo eso, él nombra esos, ¿no? Pero sin duda el movimiento estudiantil en la Argentina, el movimiento obrero también, la época de los ASOS, bueno, la profesora Soler es mucho más especialista que yo en el tema, pero también todo lo que son los movimientos universitarios en la Argentina, sin duda son parte, digamos, de esta época, de este clima de época, ¿no? Que dice Rivera. Por eso, ¿esto se desarrolla más adelante o ahora? Ahora no, porque no tenemos tiempo, pero es parte de lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Alfredo, también has levantado la mano. Gracias. Bueno, parte de estas cuestiones está en la ficha de cátedra de la profe Soler, que se llama, no tengo ahora, pero es justamente sobre estos procesos de la década del 60 y del 70, ¿sí? Ella profundiza nombra a otros, pero profundiza en el Mayo francés y en la Primavera de Praga para mostrar justamente las resistencias, las rebeliones, tanto dentro del mundo de influencia soviética como del mundo capitalista occidental. Alfredo. Sí, buenas tardes, profe, no sé si me escucha. Sí, sí, sí. Sí, tenía más o menos la misma pregunta que Miguel con respecto al avance, como dice la materia, ¿no? Historia de las sociedades. Y justamente llegando a esta época, donde usted comentó que, bueno, de 1945 o 1917 para 1960, que acá, por ejemplo, hubo un movimiento indígena muy grande, no sé si ahí más adelante lo van a tocar, que es el Malón de la Paz, de la marcha de los Collas hacia Buenos Aires, en 1945. Y después también está el auge del petróleo, que destruyó muchos recursos naturales en esa época, y bueno, la época de la caña y de las industrias que se instalaron y generaron mucho desastre ambiental en aquella época. Eso quería preguntar si vamos a tocar después. A ver, vamos a nombrar, vamos a contextualizar a la Argentina en estos procesos sin profundizarlos, ¿sí? Porque nuestro propósito es ver la historia de las sociedades en el marco del capitalismo central, ¿sí? No podemos, ustedes han visto, vamos bajando a la Argentina, dando ejemplos, casos, sin desarrollar el Malón de la Paz, lo podemos enmarcar en las condiciones además estructurales del capitalismo local, ¿sí? Que el Malón de la Paz no es un movimiento estudiantil, sin duda no es un movimiento
de la clase obrera, porque ahí hay otros elementos de la configuración de la sociedad argentina o local que hacen que tenga características particulares. Otros que sí se pueden ubicar más en lo que son levantamientos obreros o estudiantiles, ¿sí? Pero los vamos a nombrar, a contextualizar, sin profundizar en eso, Alfredo, porque si no, no terminaríamos. Sí nos interesa ver dos elementos centrales, el Mayo francés, la primavera de Praga, y después lo del petróleo que decís, sí, vamos a trabajar la crisis, digamos, del 70, y los efectos o la reconfiguración del capitalismo o el producto de esa crisis, que son las políticas neoliberales. Y ahí sí nos vamos a detener un poco en la Argentina, en el mundo del trabajo en la Argentina, en lo que implica, pues, nosotros vimos ahora cuando nosotros trabajamos en estado de bienestar, uno también lo puede reconocer acá en la Argentina, en la década del 40, del 50, incluso en el desarrollismo de los 60, o ahí del 58 hasta el 66, pero también puede, y más en nuestro presente, digamos, reconocer todas las políticas neoliberales de desarticulación, de desestructuración de ese estado de bienestar, ¿sí? Así que ahí sí vamos a llegar más en profundidad al mundo del trabajo hoy en la Argentina, ¿sí? Porque además, y como esto lo venimos marcando, lo vienen marcando ustedes en particular, cuando nosotros trabajamos el capitalismo central son unas condiciones, ¿sí? Unos movimientos y unas contradicciones. Cuando trabajamos en la Argentina es más complejo porque hay el mundo del trabajo no es todo asalariado, o es formalmente asalariado, como en los ingenios, sin duda. Hay población que no está dentro del mundo de producción capitalista, ¿sí? Pero sí subordinado, todo lo que es el campesinado indígena, en todo lo que es la producción industrial muy centralizada en algunos ejes, pero después sobre todo es producción de materias primas o de soja en el último tiempo. Entonces tiene unos condimentos particulares que hacen a la propia historia del capitalismo en la Argentina y a nuestra población en particular, a nuestra estructura económica y social. Sobre eso sí vamos a volver, vamos a profundizar ahí. En la última parte, cuando ya desarrollemos estos movimientos y presentemos la crisis del neoliberalismo, vamos a ver las políticas propias del neoliberalismo en la Argentina, ¿sí? Pero bueno, no nos podemos detener en todos los temas en la Argentina porque no es una materia de historia argentina, es de historia de la sociedad, del capitalismo como más global. Profe, ¿sí? con respecto al estado del estado de bienestar, Karl Marx hablaba de las cargas sociales como, bueno, no sé si entendí mal, vendría a ser como el Estado se tiene que hacer cargo de la gente, los discapacitados, de los proxenetas que trabajan, le hacen trabajar a las mujeres y esas mujeres no generan, digamos, no están en blanco, no están y generan pérdida. Entonces, no sé si entendí mal o es que son cargas también, más allá de que están los discapacitados y los jubilados, bueno, los jubilados no, los que no son activos, digamos. No sé si entendí mal toda esa parte. No sé si yo te estoy entendiendo bien a vos tampoco. A ver, el Estado se ocupa primero de que la legalización del trabajo, ¿sí? O sea, sobre el trabajo legal, de eliminar trabajos no legales o sobre todo en el reconocimiento de los sindicatos, eliminar la negociación individual del trabajador con su patronal, del trabajador con el empresario. Eso por un lado. Después, el Estado sí garantiza, a partir de estas políticas de bienestar, una serie de prestaciones, digamos, que garanticen ingresos a estos trabajadores en momentos de invalidez temporaria, permanente, garantizan la jubilación. La jubilación no está solo garantizada por el Estado, ¿sí? Los particulares, los empleadores y los propios asalariados, todos participan, digamos, del sistema jubilatorio.
las vacaciones pagas, bueno, todo eso está garantizado. No sé bien a qué te referís con los proxenetas, el trabajo sexual, digamos. O sea, los proxenetas trabajan y usan un montón de gente, de mujeres, y eso Karl Marx lo explica como que son una carga, porque no aportan, están en negro y no aportan por ningún lado. Pero es lo que entendí. Al ser una carga social, están sin obra social, usan la parte pública como los hospitales y lo ve como una carga. Claro, habría que volver a ver y a leer a Marx y entender a Marx en el contexto de la segunda mitad del 19, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de segunda mitad del 20. Pero creo que sí, algún tipo de explicación va por la cuestión del trabajo legal, ¿sí? Es decir, el trabajo sexual no es un trabajo legal, legalizado y protegido. Eso es una lucha actual y una lucha con muchos conflictos en los cuales yo no tengo tampoco una posición tomada entre quienes apuestan o luchan por el abolicionismo, es decir, de eliminar toda forma de trabajo sexual, justamente con argumentos de los proxenetas, la trata de personas, etcétera, y otro sector de trabajadoras sexuales, particularmente mujeres o mujeres trans, que sostienen que la legalización, digamos, del trabajo sexual y por lo tanto la incorporación de todo ese sector, digamos, a los derechos laborales como cualquier otro campo, ¿no? Yo, como les digo, no tengo posición tomada sobre eso. Y creo que eso es un parteaguas para poder entender y que creo que no se puede sacar a Marx de la época, ¿no? Hoy el trabajo sexual está en discusión en relación a eso, si es reconocido como trabajo o si hay que eliminarlo. Pero además también una cuestión es lo que se entiende como trabajo productivo, ¿sí? Y productivo de hacer algo y que después tenga un valor, se produzca un bien y eso se cotice, digamos, en el mercado. Ahí trabajadores, en ese sentido de producción, trabajadores no productivos somos un montón, ¿sí? Que no producimos nada real que uno pueda vender como producto. O sea que hay muchas complejidades y la complejidad principal es En el campo sacarlo. ocurre mucho. En el campo, por ejemplo, ocurren muchísimos trabajos en negro. O sea, llegan a una edad donde el Estado se tiene que hacer cargo porque nunca fueron blanqueados y pasan a ser digamos, una carga para el Estado y siempre usaron durante su accidente o lo que fuera o quedan discapacitados, usan los establecimientos públicos como hospitales, todo a cargo del Estado. Sí. Es un claro ejemplo el campo, ¿no? Sí, sin duda. Por eso te digo, a ver, lo que se entiende como carga social también se puede entender como derecho de los trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores, la población en general, tiene derecho a los seguros, eso decíamos, el estado de bienestar se configura ideológicamente en torno a entender estos servicios sociales, prestaciones sociales como derechos, ¿sí? Y después, las luchas, digamos, en el mundo del trabajo van justamente por la obtención de derechos que se hacen en el plano, entre otros, en el plano legal. Es decir, que no haya trabajo en negro, no haya trabajo precarizados por fuera de las leyes laborales, y además que esas leyes laborales sean, a ver, cuando se consiguen derechos laborales, lo que hay que entender es que también se puede revertir ese derecho, ¿sí? Eso lo hemos visto con el neoliberalismo, ¿sí? Se puede avanzar con una ley, con un derecho, pero también se puede revertir con otra ley ese mismo derecho, ¿sí? No es que los derechos se consiguen una vez y para siempre. Es decir, la situación, como les decía, cuando uno va a analizar sociedades concretas, como la Argentina o la salteña, a principios del siglo XXI, la realidad es más compleja que la teoría, ¿sí? Sin duda hay trabajo asalariado formal, pero que no reciben salario como los trabajadores, digamos, no sé, de una industria o del banco o de las universidades, sino que formal, que se dan una serie de prebendas en vez de salario en billetes, digamos, constante y sonante,
También hay trabajo en negro, sin duda, también hay trabajo campesino, en lo cual los campesinos tienen la propiedad de la tierra, de las herramientas, hay trabajo semiservil, hay trabajo en condiciones semi-esclavistas en el campo, pero también en los talleres textiles, bueno, sí, es decir, la complejidad del mundo del trabajo es mucho más, justamente más compleja que decir trabajo asalariado, no asalariado, desempleados, empleados, ¿sí? Por eso, pero nosotros nos... ¿Se te cortó, Preguntas, Mercedes? ¿sí? Sí, dale. No, que se te había cortado en un momento, quedaste con... Sí, me sale acá, se ha perdido la conexión, pero la sigo escuchando. Bueno, ahí se le cortó, se ve a la profesora, no sé si tendrá tiempo de volver a entrar. Sí, se salió. No Esperemos. sé, Miguel, si vos querés hacer la pregunta y ya entonces cerramos. O tu intervención, no sé, algún comentario. No se te escucha, tenés apagado el micrófono. ¿Ahí? ¿Ahora? Sí, ahí sí. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí te escucha. No, quería consultarle a usted. ¿Qué piensan si ese estado de bienestar social, digamos, que se inició post Segunda Guerra Mundial, aún se mantiene hoy en los estados centrales, digamos, Estados Unidos, Europa? Es decir, si la gente vive en un estado de bienestar social, y si también si creen que hay muchos países que están encaminados a lograrlo, de llegar a conquistar ese estado de bienestar social, es decir, tipo, digamos, China, Rusia, y países más chicos, como por ejemplo Perú, Bolivia, Chile, es decir, si están encaminándose a ese estado. Es decir, simplemente intercambiar una opinión sobre este tema. Bueno, mira, desde mi punto de vista, a ver, si bien el neoliberalismo se planteó el desmantelamiento del estado de bienestar y efectivamente se desmanteló como planificación a largo plazo, ¿no es cierto?, sobre la cuestión del bienestar social, los salarios, el pleno empleo, etcétera. Si bien ocurrió eso, no creo que se haya desmantelado al 100%. Creo que hay todavía derechos que todavía se quieren eliminar y que no se pueden eliminar, pero por la resistencia que ponen sistemáticamente año tras año el movimiento obrero y estudiantil. Suponete en Francia, todos los años hay alguna gran protesta por el tema de las jubilaciones porque siguen queriendo atacar las jubilaciones. Acá en Argentina, ahora están queriendo avanzar también sobre la edad jubilatoria, el tipo de jubilación, que están queriendo avanzar sobre derechos laborales que ya habían sido destruidos, digamos, con el menemismo, pleno neoliberalismo, pero que no se pudo. Entonces ahora, por ejemplo, está en discusión la eliminación de las indemnizaciones, ¿no? Cambiar el régimen de indemnizaciones. Entonces, creo que no se ha desmantelado al 100% por la resistencia que en algunos sectores, en relación a algunas leyes, algunos derechos logrados, pone la gente. Bueno, veremos qué pasa de acá en adelante. Eso es lo que yo te puedo decir.
Ahí Mercedes me Bueno, comentó que se perdón, le y lo cortó. último es que justamente creo que este punto, este tema es el que vamos a charlar en el último trabajo práctico, que es justamente sobre el mundo actual, ¿no? Del siglo XXI, primeras décadas, con ese texto de Fontana que les había dicho la profesora. Gracias. Bien, ahí Mercedes me comentó que se le cortó internet, así que bueno, creo que ya damos por terminado, ¿no, Ale? Bueno, sí, nos vemos en los prácticos entonces, miércoles y jueves, y ya esperaremos entonces para en el próximo teórico todos juntos, ¿sí? Dale, Bueno, nos vemos, que anden bien. chao, hasta luego. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego, muchas gracias.